Señor Jesús, tú eres nuestro Cristo amado, nuestro Cristo, que debe ser adorado por toda la eternidad. Estamos aquí en esta mañana, Señor, pobres pecadores, que ganamos gracia, porque usted vino a encarnarse, sufrir y morir en la cruz por nosotros. Nos humillamos, Señor, no somos nada, no somos nadie, Señor. Somos frutos de tu misericordia y de tu gracia. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todo, Señor. Bendícenos en esta mañana. Al abrir tu libro sagrado, Señor, que usted esté con nosotros. Unge nuestros labios y que hablemos solamente tu palabra, Señor. Es todo lo que necesitamos, tu hablar para nosotros. Bendícenos, Señor, en nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de comenzar el mensaje, mis hermanos, en la verdad esta es una reunión muy especial, teniendo en vista que desde la semana pasada nosotros tenemos 2 reuniones ahora en Fortaleza, con 2 líneas de cuidados diferentes. Para mí, la iglesia no está dividida. La familia está apenas separada, en casas diferentes. Así como Gleiton dijo, que nosotros debemos acoger a todos los hermanos. Debemos tener un corazón abierto. Los que quieran partir el pan en otro lugar, en cualquier lugar. Donde hay hijos de Dios que disciernen el cuerpo de Cristo, ahí está la mesa del Señor. Quédense tranquilos, amén. No entren con acusaciones en su cabeza. Esa no es la única mesa en esta ciudad. Voy a repetir, mis hermanos. Esta nuestra mesa no es la única mesa del Señor en esta ciudad. Si una familia de 2, 3 o 4 hermanos quieren en casa partir el pan y tomar el cáliz del Señor, ahí está la mesa del Señor. Porque la única condición es la que Pablo dijo aquí. Examínese el hombre a sí mismo. Y ese examínese fue usado muchas veces para tratar asuntos de pecado. Pero no es el contexto de este texto de Pablo. Claro que si nosotros llegamos aquí cargados de pecado, nosotros necesitamos mucho de la sangre del Señor. Para tocar en una mesa de esta, es mejor que usted venga limpio y que tenga paz con Dios. Pero eso no es un obstáculo para que usted coma el pan y beba del cáliz. De acuerdo con 1 Corintios 11, el único obstáculo es si usted no tiene el discernimiento de que existen 2 cosas diferentes en el universo: los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y que usted hace parte de un único cuerpo en este universo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Usted está consciente de eso? Un cuerpo orgánico, una unidad vital. Una unidad de vida. No es una unidad de doctrina, no es una unidad en determinado ministerio, no es una unidad por un lugar, no es una unidad por nada. Pero es el discernimiento de que todos los que creen en el Hijo de Dios son miembros del único cuerpo de Cristo en esta tierra, compuesto por todos los que ya fueron y los que están en la tierra, en todos los lugares y en todos los grupos cristianos. Amén. Que esto quede bien claro, hermanos. Esto es algo muy importante porque en el pasado nosotros nos equivocamos en este punto. Fuimos orgullosos y tenemos que reconocer eso, en creer que esa era la única mesa de la llamada unidad. Y por lo tanto, pelear por unidad, hubo muchas divisiones y divisiones y divisiones. Por eso ese camino
no es el camino que Pablo enseñó en 1 Corintios 11. La mesa del Señor está basada en que usted tenga conciencia. En otras palabras, si usted tuvo fe a tal punto de recibir el Hijo de Dios para dentro de usted, si usted tuvo tal fe y si usted recibió el Hijo de Dios, aunque usted no quiera, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Ahora no hay más forma para usted. Puedes ir al mundo, puedes hacer lo que tú quieras, pero un día usted estará en la Nueva Jerusalén, que es la consumación final y máxima de este cuerpo maravilloso. Amén. Yo quería dar esta breve introducción para los hermanos porque esta realmente es una reunión diferente en el sentido de que algunos hermanos se resolvieron reunirse separadamente. No quiero entrar más en esos detalles, eso ya fue explicado la semana pasada, pero eso no significa para mí que nosotros nos dividimos. Para mí, nosotros nos separamos. Si usted cree que yo estoy usando solamente una semántica y palabras para disfrazar, en mi corazón es eso. Yo creo que la figura que Clayton usó de la familia está muy clara. Hay familias hasta que van muy poco a la casa de los padres e hijos, pero son familia. La unidad es de vida. El hijo nunca deja de ser hijo, el nieto nunca va a dejar de ser nieto. Esa unidad continúa aunque hayan problemas en la familia. El cuerpo de Cristo tiene muchos problemas, pero nosotros vamos a continuar siendo familia. Amén. Quiero decirles que este debe ser nuestro corazón, de todos aquí, acogerlos a todos. Esta reunión continúa siendo una reunión de todos los hijos de Dios. Cualquier hijo de Dios puede estar en esta reunión. Y nosotros no tenemos muchos cambios para hacer. Nosotros vamos a continuar hablando de la palabra de Dios, como siempre hemos hablado. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces hoy vamos a comenzar una serie. Está en la tela ahí. La verdad del Evangelio. ¿Por qué nosotros tenemos tantos problemas en medio de los hijos de Dios? Nosotros tenemos problemas porque pocos hermanos conocen, no voy a decir pocos, una buena parte de los hermanos no conocen exactamente la verdad del Evangelio. Entonces nosotros queremos hoy comenzar una serie para ustedes y para tantos otros hermanos que nos van a acompañar por la internet, recibir todos los elementos fundamentales de nuestra fe, los fundamentos de nuestra fe, para que nosotros no seamos más como niños llevados alrededor por cualquier viento de doctrina. Amén. Y este mensaje es una gran verdad. Yo ya he estado trabajando en esto aquí hace más de una semana. Cada vez que abro la Biblia para ver alguna cosa sobre este mensaje, cada vez me siento incapaz de hablar de este tema. Porque este Cristo, mis hermanos, Él es todo. Amén. Nosotros cantamos ese himno y que habla que Él es el Creador y Él es todo. Y sobre la verdad del Evangelio, Pablo era un defensor de la verdad. Nosotros estamos proponiéndonos, a partir de ahora, agarrar esa bandera de la defensa del Evangelio. Amén. Gálatas 1. Vamos a abrir Gálatas 1. Del 6 al 9. Miren solamente esto, lo que Pablo dijo aquí. Gálatas 1, del 6 al 9. Él está hablando esta carta a los Gálatas que habían recibido la fe y que tenían creído en el Señor Jesús y que habían sido producidos en el cuerpo de Cristo. Pero ahora algunos religiosos salieron de Jerusalén exactamente de la base
donde surgió la fe cristiana. Jerusalén fue la primera iglesia, donde estaban los apóstoles y los primeros presbíteros de allá. Y de allá salieron algunos para enseñar cosas diferentes. Entonces Pablo se quedó hasta que él habla en el versículo 1 del capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces nosotros somos niños en la fe, en la verdad del Evangelio. Nosotros estamos arriesgándonos a ser fascinados. Por eso él dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, Pablo estaba tan cierto que el evangelio de Cristo era la verdad que él dijo, pero si yo cambio de idea, no me reciban más. Maldíganme. Si yo cambio de idea, maldíganme. O aunque sean ángeles del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ustedes están viendo cómo es serio. Y como Pablo estaba claro de lo que él vio, pero él aún da una brecha para un riesgo. Puede ser que un día cambie de idea, pero la verdad del evangelio es esta. Si yo cambio de idea, ustedes pueden llamarme anatema, pero es cambiar de idea con respecto a la verdad que está en la Biblia. No con respecto a doctrinas, otras cosas diferentes, pero lo que está en la palabra de Dios. Hasta el versículo 9. Así como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica de evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Estas son las palabras de Pablo. Entonces, hermanos, lo que queremos es cuidar que la cuidad del evangelio permanezca entre nosotros. Pablo, él fue tan serio en esto que hasta reprendió el gran apóstol Pedro cuando él se estaba desviando del evangelio de Cristo. Él no tuvo miedo, se levantó en Antioquía y le reprendió a Pedro públicamente. Capítulo 2 de Gálatas, versículos 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún el propio Bernabé que había traído Pablo para comunión, Pablo había sido ayudado por Bernabé y estaba sirviendo en Antioquía, una iglesia gentílica sin contaminación judaica. Hasta Bernabé quedó un poco tonto con la historia de Pedro. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ustedes están viendo, hermanos, cómo es importante nosotros tener la verdad impregnada en nosotros. Ahora yo voy a decirles como Pablo, si un día yo dejo de hablar lo que está aquí en la Biblia, sea llamado anatema. ¿Está bien? Yo voy a continuar hablando y predicando aquí en este púlpito lo que yo prediqué desde hace 35 años atrás, la verdad del Evangelio. Amén. Si usted no cree en eso, si usted cree que yo soy un leproso, yo soy un rebelde, que soy esto o aquello, muchas mentiras ya se han esparcido en la internet sobre mí, no les crean mucho, hermanos, ¿ok? Muchas mentiras en esta semana, muchas. Yo no quiero ni hablar de esas cosas, ni defenderme.
Yo solo les digo a ustedes que presten mucha atención a la Biblia. Si un día yo dejo de hablar la Biblia, hermanos, pueden mandarme lejos. Yo voy a cuidar de mi vida, pero a partir de hoy yo voy a ser un defensor del Evangelio. ¿Por qué nos debemos pegar a la verdad del Evangelio? Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, ¿quién apostata de la fe? Es quien tiene fe. Esto aquí no es palabra para incrédulos, es palabra para creyentes. Es posible que en esos últimos días algunos apostaten de la fe. Escuchando, preste atención, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos y en fin. Pues todo lo que Dios creó es bueno. Y esto aquí era el problema de ellos allá, con los judíos, ¿ok? Donde la fe estaba siendo confrontada con los ricos judíos. Pero aquí está hablando de los últimos días, los últimos tiempos. Nosotros estamos en los últimos tiempos, entonces usted se necesita pegarse cada vez más a la palabra de Dios. Amén. Lea su Biblia todos los días. Ore las palabras que usted lee, busque de Dios la enseñanza que Él tiene para usted en ese día. La unción nos enseña todas las cosas. Quien nos enseña es la unción interior, a través de la palabra exterior. Nosotros aquí, hermanos, que vamos a hablar la palabra de Dios, yo, Clayton, Edson, mientras tanto, nosotros vamos simplemente a exponer la palabra de Dios. Si ustedes necesitan en oración buscar a Dios y conferir en la Biblia la palabra de Dios. Amén. Y Hebreos 2:1. Hebreos 2:1 dice, en este mensaje yo voy a hablar mucho de Hebreos 1. Es un capítulo muy importante sobre ese Cristo amado y glorioso. Pero después que él dice que Cristo es esto, el creador, el resplendor de la gloria de Dios, él es muchas cosas. Yo no voy a hablar en detalles de aquí a un ratito. En el capítulo 2 es una continuación y él dice, por tanto, es necesario. Por eso es que este mensaje es tan importante para usted hoy. Por tanto, por esta razón, por este Cristo, por lo que mostré de Cristo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oh, Señor Jesús. Por eso, mis hermanos, nuestro encargo en esta serie de mensajes es traer para ustedes la base fundamental del Evangelio. Amén. Vamos a hablar primeramente sobre ese Cristo, que no es fácil. Hablar sobre un Cristo ilimitado por un pobre siervo limitado. No es fácil. Vamos a intentar ver lo que la palabra de Dios dice al respecto, pero en las próximas reuniones tendremos algunas cosas sobre la iglesia, la redención, sobre santificación. Necesitamos mucho de santificación en estos días finales. Nos apartarnos del mundo, justificación y así en adelante. Amén. La base fundamental de lo que está en la Biblia. Amén. ¿Ustedes concordan con eso? Vamos a pegarnos a la verdad. Agarrarnos con firmeza, hermanos. No agarrarnos con debilidad. Agárralo con firmeza. Vaya en su Biblia, confiera. Nosotros lo que estamos hablando aquí, si es verdad o no es verdad. Amén. Alabo mucho a Dios por esta reunión en la mañana.
porque ustedes están aquí. Ustedes vieron que nosotros no hemos cambiado nada aquí. Nosotros tenemos la mesa del Señor, tenemos al Señor Jesús y tenemos la Biblia para hablar. No, alabado sea el Señor. ¿Quién es Cristo? Una vez el Señor le dijo a los fariseos, ¿quién ustedes piensan que yo soy? Y también le dijo a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Usted sabe quién es Cristo. Usted conoce a Cristo. Si usted dice que sí, yo digo que no. Usted dice que no, yo digo que sí. Porque ese conocimiento tiene varios aspectos. Ya dije algunos días atrás, un niño que conoce la playa es una cosa y otra cosa es el pescador que conoce el mar. Si usted le pregunta a un niño que va siempre para la playa, que usted ya conoce el mar, el niño le va a decir, conozco. ¿Es verdad? Claro, está cierto. Si usted le pregunta a un pescador, ¿usted conoce el mar? Él va a decir, claro, lo conozco, es verdad. ¿Es el mismo conocimiento? No, no es el mismo conocimiento. Después le voy a mostrar un gráfico para ustedes aquí al respecto de este asunto. Este Cristo, primeramente, fue expuesto en Juan 1 como verbo que se hizo carne. Amén. El verbo que estaba con Dios y el verbo era Dios. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Ese es el inicio del libro de Juan. En el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra que era Dios y que estaba con Dios un día, se tornó un hombre. En versículo 14 de Juan 1. Y la palabra, el Logo eterno, se tornó carne. ¡Qué misterio! Ustedes vieron el himno que nosotros cantamos. ¡Qué misterio! El Verbo se encarnó. Vino a esta tierra. Esperó 9 meses para nacer. 30 y tantos años como hijo de un carpintero. 3 años en su ministerio y en el final la cruz. Aquella cruz que parecía derrota. Los demonios deberían estar aplaudiendo. No sabían que ellos estaban siendo destruidos en aquella cruz. Al tercer día resucitó, subió a los cielos y se volvió el Señor de todas las naciones. Amén. Él es su Salvador. Él es su Señor. ¿Es? No es lo mismo. Piénselo otra vez. Él es su Señor. El Señor manda. El Señor manda al siervo y el esclavo obedece al Señor. Gran parte de los cristianos conocen a Jesús como Creador, como Salvador, pero no conocen a Jesús como el Señor. Es por eso que ese Cristo que es todo, nosotros vamos a gastar toda la eternidad, hermanos, para conocerlo más y más. Así como el pescador conoce el mar diferente del niño, nosotros necesitamos proseguir conociendo a Cristo. Amén. Oseas dice, prosigamos. No, conozcamos y prosigamos en conocer al Señor. Yo quería comenzar entonces por Efesios. Claro que ese misterio de Dios tiene que comenzar por Efesios. Efesios capítulo 1 realmente es la grande revelación de Pablo con respecto a Cristo y a la iglesia. En el capítulo 1, versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Está hablando con respecto a Cristo. En el versículo 6 dijo, vamos a leer del 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Amén. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Eso es una gran verdad del Evangelio. Esto aquí es quien sabe, ok, Leito. Nosotros tenemos que entrar en ese asunto aquí de la predestinación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hijos de Dios, porque nosotros nacimos en Adán, hijos del diablo, pero en la eternidad pasada había un propósito eterno. Mi nombre y su nombre ya estaba allá. ¿Y usted qué tiene que hacer? Dar gloria a Dios. ¿Sabe por qué? No fue usted que escogió al Señor. Jesús dijo eso bien claramente. En Juan capítulo 15. No fuiste vos que escogiste a mí. Yo los escogí a ustedes. Amén. Según el buen placer de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Presta atención a esta palabra, gloria. Gloria es la expresión de Dios. Y la gloria de la gracia. La gracia era tan grande que iba a ser el resplendor de la gloria de Dios, que Él nos concedió gratuitamente en el amado. ¿Quién es el amado? Es Cristo, en quien tenemos redención. Un día nosotros fuimos creados, pero nosotros caemos. Ahora somos hechos benditos por la redención, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y el versículo 12:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces Cristo está dentro de un plan compuesto por Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. En un cierto aspecto del gobierno es encabezar, pero en el aspecto que estamos hablando hoy, en la verdad, Él es un punto donde convergen todas las cosas. En otras palabras, todo pasa por Él. Ustedes conocen las 6 bocas aquí en Fortaleza. Son 6 avenidas que se encuentran en un único punto. Si usted se baja en cualquier una de esas avenidas, usted siempre va a caer en el mismo punto. En el universo, todas las avenidas caen en Cristo. Si su camino está en otra dirección, usted se va a perder. Si la iglesia toma otro rumbo, ella se va a perder. Solo hay varias avenidas, pero todas tienen que convergir en un único punto, y ese punto es Cristo. Si usted quita al Cristo del centro de la iglesia que yo digo aquí es la iglesia local, ¿está bien? Una congregación, no la iglesia local en el sentido de la ciudad. Un grupo de cristianos reunidos, eso es una iglesia. Si 2 o 3 se están reunidos en mi nombre, ahí el Señor estará reunidos entre ellos. Eso es la iglesia. La expresión local de una iglesia, sea un barrio, sea donde fuere. Si ese grupo quita a Cristo del centro, Él no va a llegar en el destino. Porque todas las cosas fueron programadas en el propósito eterno de Dios para converger todo en Cristo. Por eso es que nosotros estamos luchando hoy por el Evangelio, hermanos. Nada puede salir del eje. Si alguna cosa, alguna persona, alguna doctrina, alguna práctica fuera el centro, el foco, no pasa del eje. Y si no pasa del eje, es porque está fuera de Cristo. Eso es serio, hermanos. Porque fue programado por Dios que en Cristo todo tiene que convergir.
Mi vida tiene que convergir en Cristo. Su vida tiene que convergir en un punto que es Cristo. Por eso es que la unidad de la iglesia es una unidad espiritual. No es una unidad encima de localidad, de doctrina, de un ministerio personal. Porque si fuera así, nosotros realmente nos vamos a dividir. Nuestra unidad tiene que ser en un punto y que nosotros somos uno y es Cristo. ¿Está entendiendo? Si yo estoy lejos del centro, yo tengo mis opiniones, tengo mis doctrinas, tengo mi manera de hacer las cosas, yo voy a empezar a pelear con otro que tiene otra forma diferente de hacer las cosas, está en otro ángulo, en otra dirección, pero cuando nosotros llegamos al centro, no hay problema. Porque en aquel centro, todos nosotros perdemos nuestra identidad y nos tornamos uno con Cristo. Alabado sea el Señor. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios tiene un propósito en varias eras. Eso es antes de la caída del hombre. Dios no planeó la caída del hombre. Dios planeó varias eras, que es la plenitud de los tiempos. Plenitud significa varias eras completando el propósito eterno de Dios. ¿Dónde? A lo largo de esas eras, nosotros conoceríamos más y más el Hijo de Dios. Amén. Ahora voy a entrar en detalles. Entonces entienda el cumplimiento de los tiempos. Y todas las cosas iban a conectarse, tanto las del cielo como las de la tierra, en el único punto que es Jesucristo. O mejor dicho, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿por qué? Porque Él es de eternidad hasta la eternidad. Jesucristo es el Hijo de Dios en la eternidad, que en el tiempo se tornó un hombre. Y Él fue hasta llamado de Hijo del Hombre. Amén. Yo quería mostrarles un gráfico para ustedes. ¿Está listo ahí? Por favor, Paulo. Señor Jesús. Quiero más o menos explicarle lo que está aquí en Efesios. El propósito de las eras y que Dios quería que aconteciese, pero lo que va a acontecer ahora. Vamos. Señor Jesús, amén. Vuelve. Ajá, ahora sí, es ese, disculpe. El Hijo, Él fue escogido por Dios. Yo no tengo tiempo para mostrarles para ustedes, pero en el Salmo 2 se habla sobre eso. Tú eres mi Hijo, hoy te engendré. Claro que esto aquí fue repetido en el Nuevo Testamento como si fuera la resurrección, pero este Hijo, Él fue escogido en la eternidad pasada para ser la expresión de Dios. Dios Padre, Él es el Espíritu. Nadie toca en Dios Padre, pero el Hijo en la Trindad fue escogido para ser la expresión de Dios Padre. Y Él fue escogido desde la eternidad. ¿Está bien? Desde la eternidad que Él fue escogido, desde el inicio. Fue escogido. Fue por eso que Satanás se rebeló. Cuando Satanás desconfió que el Hijo iba a ser el gobernante del universo, que el Hijo iba a ser la expresión máxima de Dios. Y entonces surgió la envidia, el odio y tenemos la rebelión de Satanás. Hay muchos más detalles, pero en realidad no tengo mucho tiempo de hablar para ustedes ahora. Entonces tenemos aquí el Hijo que fue escogido en la eternidad pasada para ser la expresión de Dios. En el tiempo, aquí en determinado punto, yo no voy a decir en el tiempo, esto aquí es eternidad. En determinado punto aquí de las eras, Dios crió el hombre a su imagen, a su semejanza, para comer del árbol de la vida y recibir a Dios dentro de él, ser fecundo y multiplicarse y llenar la tierra. El hombre se multiplicaría. Entonces, ese Hijo ahí, ahora, Él sería expresado para todo el universo, con toda la humanidad dentro de Él. Entonces, a medida que las eras iban a mudar,
a cambiar, nosotros íbamos a crecer. El Hijo iba a aumentar y nosotros íbamos a conocer cada vez más el Hijo de Dios. Ese es el propósito de las eras. Pero nosotros sabemos, el segundo slide, que en determinado punto, así que el hombre fue creado, el hombre cayó. Y parece que la línea de las eras se interrumpió. ¿Y ahora? ¿Y la expresión de Dios? ¿Y ahora? Dios quería ser expresado por toda la humanidad, por muchos hijos. Los hijos que Dios, Hebreos dice, los hijos que Dios me dio para expresarlo. Y ahora el hombre cayó. ¿Será que eso aquí podría quedarse interrumpido? Claro que no. Vamos a ver ahí el tercer slide para ver qué fue lo que aconteció exactamente, qué fue lo que nosotros disfrutamos en esta mañana. Dios construyó un puente. Amén. ¿No es maravilloso? La línea de la eternidad no fue interrumpida. Aparentemente sí, pero recuerden que en Apocalipsis dice que el Cordero fue muerto desde la fundación del mundo. Antes del hombre caer, hermanos, Dios ya había hecho una previsión y ya escogió a Cristo y el Cordero ya fue muerto desde la fundación del mundo. ¿Está claro eso para ustedes? Los santos del Viejo Testamento fueron santos porque ese puente ya estaba montado antes de la fundación del mundo. Porque la línea del propósito de Dios jamás podía ser interrumpida. Pero el Hijo de Dios se ofreció y vino a esta tierra. ¿No es maravilloso? Por eso es que esta mesa es muy linda para nosotros, la mesa del Señor. No es así. Imagínense sin esa puente que es Cristo. ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos en el primer slide, en aquel hueco, en aquel valle de las sombras de la muerte. Pero aleluya, hay un Cristo que estaba en la eternidad pasada. En el tiempo Él apareció. Pero hasta el apóstol Pedro, en su primera carta, él dice, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Entienden? Que Cristo ya estaba ya antes de 2000 años atrás. Ese puente ya existía. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que dar mucha gloria a Dios. Amén. Por ese Cristo maravilloso. Por ese puente maravilloso. Nosotros caímos en el hueco, en el abismo. Pero aleluya, había una cruz aquí. Esa cruz generó el nuevo hombre. Y ahora Dios puede continuar su propósito eterno por todas las eras. Animado. Hasta no sé a dónde, hermanos. Nosotros vamos a estar disfrutando de Cristo y conociendo a Cristo más y más. La eternidad. Nuestra actividad en nuestra eternidad, ¿sabe qué va a ser? Es conocer a Cristo. Disfrutar a Cristo. Romanos 8. Del 28 al 30. Señor Jesús. Espero que dé tiempo de terminar ese mensaje hoy. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto ahí no es sobre su buena vida, es el cumplimiento de su propósito. De aquellos que son llamados según su propósito. Ese propósito de las eras, usted fue predestinado. Y todo lo que acontece, lo que pasa hoy con su vida, es para llevarlo a usted a estar dentro de ese propósito. Los dolores, las alegrías, los sufrimientos, las traiciones, las mentiras, todo lo que viene con usted, usted tiene que dar gracias a Dios. Porque todo coopera, mis hermanos. Amén.
Porque a los que antes conoció, esto aquí es un refuerzo de Efesios 1, también los predestinó ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la imagen de su Hijo? Su Hijo, si el Hijo es eterno, el Hijo es ilimitado. Ustedes entienden el porqué de esa línea subiendo. Porque hasta que lleguemos a la imagen del Hijo, nosotros vamos a necesitar de la eternidad. ¿Y de qué tamaño es la eternidad? No, no tiene tamaño. Entonces, por todas las eras, nosotros estaremos conociendo más a Cristo y creciendo, conociendo más a Cristo y creciendo. Yo estuve pensando sobre eso y esta semana gané una luz. ¿Por qué los que estudian aquí, astronomía, los estudiantes? Hasta hoy, solo hay noticia de vida en la Tierra. Todo lo demás es especulación. El universo tiene 93 billones de años luz de diámetro. Muchos astros, muchas estrellas y nadie hasta hoy encontró nada por allá. Solo rodando, dando vueltas uno alrededor del otro. ¿Para qué? Ya se preguntaron eso. ¿Para qué? En la caída de Lucifer, el mundo entró en un caos. Yo creo que ese caos está en todo el universo y va a ser restaurado. Pablo dice eso en Romanos 8, que la creación gime esperando el día de su redención. Este universo está esperando el día de la revelación de los hijos de Dios. Está aquí en Romanos 8. ¿Qué revelación es esta? Es ese crecimiento continuo del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. ¿No es maravilloso? Muchas veces nosotros estamos desempleados. Pero hermanos, hay una esperanza en la gloria. Colosenses, Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, hermanos. El nuevo hombre siempre va a ser la imagen y va a llegar a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, aquí es un proceso, a estos llamó en el tiempo, y a los que llamó a estos también justificó, porque la ley te condenaba, la ley te dejaba en el abismo, pero ahora la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, te justificó, canceló toda la deuda que había contra nosotros y nos justificó. A estos también glorificó. Está hasta en el pasado. Usted ya está glorificado, ni tanto. Pero en la venida del Señor nosotros comenzaremos este proceso de glorificación. Y por toda la eternidad, mis hermanos, por toda eternidad, nuestra principal actividad va a ser conocer a Cristo. Amén. Romanos 9, no lo voy a leer aquí, pero dice que nosotros somos vasos de misericordia, preparados para la gloria. Si usted está en la iglesia, y usted está en el nuevo hombre, y usted está en el cuerpo de Cristo, usted es un vaso que fue alcanzado por la misericordia de Dios para la gloria. La gloria es esa expresión de Dios que va aumentando, aumentando cada vez más a lo largo de las eras, a lo largo de toda la eternidad. Entonces vamos a ver un poco ahora de ese Cristo maravilloso en el libro de Hebreos. Hebreos 1. Señor Jesús, aquí tenemos cosas riquísimas para disfrutar. Hebreo 1, versículo 1 al 3. Aquí, ese hijo era el misterio oculto, que ahora está siendo revelado, hermanos.
¿Está cierto? En el día que usted creyó en el Señor Jesús, alguna cosa pasó dentro de usted y Cristo comenzó a ser revelado dentro de usted. Pero si usted se queda en esa fase de que Cristo es solo mi Salvador, mi querido Salvador, usted está parado. Usted necesita proseguir conociendo a Cristo. Y esos versículos de Hebreos 1 muestran la mayor revelación del Hijo de Dios, la mayor de todas las revelaciones del Hijo de Dios. Capítulo 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en aquella época de Pablo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esto de aquí es la mayor revelación al respecto del Hijo de Dios. Aquí muestra quién es Él, cuál es su papel en la creación y cuál es su papel en la redención. ¿Quién es Él? Él es el profeta. ¿No es maravilloso eso aquí? Eso es muy importante. En el Nuevo Testamento solo existe el profeta. Todos nosotros ahora somos mini profetas. ¿Está bien? Otra categoría de profetas. Todos nosotros, ya yo dije eso en los mensajes sobre el sacerdocio. Todos nosotros podemos funcionar como profetas. Pero aquí, hermanos, en el libro de Hebreos, Él es el profeta. La ley y los profetas, el Antiguo Testamento, duraron hasta Juan. En los últimos días, en aquellos 2000 años atrás, Dios dio Cristo para el mundo como el profeta. El hablar de Dios para los hombres está en el Hijo de Dios. Por eso Juan dice, el verbo, el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. ¿Está bien? Él estaba en el principio con Dios. Y Hebreos 11 dice que por la fe entendemos que todo el universo fue formado por la palabra. Él es como los rayos solares. Dios es el sol. Dios Padre es el sol. Nadie puede tocar allá. Pero el sol llega hasta nosotros. ¿Llega o no llega? Todo el día por la mañana, en nuestras caminatas, vamos atrás de vitamina D, agarrar un solcito. Las mujeres les gusta el bronceado. Con las manos así, exactamente. Tiene que ser así para recibir. El sol llega a nosotros para recibir el resplandor de los rayos. Ese Cristo son los rayos solares que llegan hasta nosotros. ¿Cómo los rayos solares? Son parte del sol.
Si no hay sol, no hay rayos. No existe rayo solar sin sol. Cristo es Dios. Amén. Cristo es Dios. Y si usted quiere recibir Dios para dentro de usted, usted tiene que someterse a esos rayos solares. Todos los días invocar el nombre del Señor. Todo día la palabra del Señor. Todos los días tengo una tribulación, dele gracias a Dios. Reciba los rayos solares. Él va a cuidar su piel. Él va a transformarlo de gloria en gloria a su propia imagen. Por eso es que el Señor Jesús dijo que vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo es que nosotros somos la luz del mundo? Porque nosotros reflejamos los rayos solares. Como la iglesia es comparada a la luna, que también refleja todos los rayos del sol. Entonces, alabado sea el Señor. Él es el Hijo de Dios. Él es el profeta, Él es el heredero de todas las cosas y Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y Él es la expresión exacta del ser de Dios. Lo que Dios es, está en el Hijo. Misterio, misterio. Vamos a entender. Ahora, ¿quién sabe? ¿Qué es el fincito en la eternidad? Nosotros, no sé, Dios tal vez nos revele a nosotros. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Él es la expresión exacta de Dios. ¿Y qué Él hace? Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Amén. Entonces, antes de eso dice, Él hizo el universo. Aquí, Él hizo el universo. Si no me engaño, es en el original, en ese universo, tiene que ver con el espacio y tiempo. Él no solamente hizo las estrellas, las galaxias, pero Él planeó todas las eras. Y a través de las eras nosotros estaríamos cada vez más conociendo al Hijo de Dios. Amén. Entonces, Él hizo el universo. ¿Qué más Él hizo? Él ahora sustenta todo el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué Él no puede sustentar su vida, hermano? Porque nosotros somos tan débiles. Aplicando esto, si Él sustenta todo el universo, nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Vaya para la palabra de Dios. Él la va a sustentar. En estos días, hermanos, de dificultades, ay de mí si no fuese la palabra de Dios. Y palabras también de otros siervos de Dios. Porque esta palabra tiene poder, hermanos, para sustentar el universo, sustentar mi vida y sustentar su vida. Todo lo que está pasando entre nosotros y que Satanás está haciendo, Dios está sustentando todas las cosas. Un día todos nosotros vamos a estar en la Nueva Jerusalén, ni nos vamos a acordar de estas cosas pasadas. Por eso, no contiende con su hermano, no se intrigue con su hermano, no deje de hablar con su hermano. Todos nosotros somos hijos de Dios y todos nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Él nos está sustentando. Amén. Oh, Señor Jesús, ¿y qué más Él hizo? Habiendo efectuado la purificación de los pecados, Él hizo la redención por nosotros. Y ya dije esto aquí. Y después se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y le dio un nombre que está acima de todos los nombres y Él es el Señor. Amén. Ese himno que nosotros cantamos, la iglesia proclama, Cristo es el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Aún sobre el asunto de lo que Él es para nosotros. Él es, en otros capítulos de Hebreos, saliendo un poquito del capítulo 1, el capítulo 2:14 habla de su encarnación. Vamos a leer 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, Cristo participó de carne y sangre para destruir el poder de la muerte. Cristo es nuestro apóstol. Capítulo 3, versículo 1.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él tiene un nombre. ¿Quién es el apóstol? ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En un momento voy a hablar sobre ese asunto de la casa de Dios. Él es también, hermanos. 2:10. Aliás, 4:8. 4:8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Josué era el líder, que él llevó el pueblo a poseer la tierra de Canaán, era el capitán del pueblo. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Aquí dice en el capítulo 4 de Hebreos que Josué introdujo el pueblo en determinado descanso, pero ese reposo era solamente una figura, porque nuestro verdadero líder, nuestro verdadero Josué que nos va a llevar al descanso de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si nosotros tenemos un capitán y un líder, ese es el Señor Jesús. Ahora Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces esa palabra aquí puede ser el líder de ellos. Por eso es que él es comparado a Josué en el capítulo 4. ¿Está bien? Y el Señor Jesús volvió para Dios en resurrección y ascensión, en el capítulo 5, versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto es, en Hechos está ligado a la resurrección del Señor. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, él se tornó el sumo sacerdote mayor que Aarón y aquellos sacerdotes del servicio levítico de la orden de Leví. Él es un sumo sacerdote, ahora muy superior según la orden de Melquisedec. Yo no tengo tiempo para explicar todas esas cosas para ustedes. En Hebreos, Cristo es superior. Ahora yo voy a leer para ustedes. Cristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, superior a Josué, superior a Aarón y superior a todos los sacrificios sagrados del Antiguo Testamento. ¿Qué ustedes creen sobre esto? ¿Qué Cristo tenemos nosotros, hermanos? ¿Qué Cristo tiene usted? ¿Usted no cree que está necesitando de... Me recordé de un hermano. ¿Usted no cree que estamos necesitando conocer más a Cristo? ¿Quién sabe? Un día nosotros podemos entrar en el libro de Hebreos. Oh, Señor Jesús, va a ser una maravilla. Nosotros ya estamos en eso desde hace más de 30 años. Y es realmente impresionante, hermanos. Si Dios quiere, vamos a entrar en ese libro. Amén. El libro de Hebreos nos puede ayudar y encorajarnos a conocer más de ese Cristo. Amén. Aleluya. Ese Cristo, hermanos, está en toda la Biblia. En todos los 150 salmos usted va a encontrar a Cristo. Ni yo lo encontré todavía y usted tampoco, pero Él está allá. ¿Quién es el hombre que no se sienta en la rueda de los escarnecedores y se mezcla? ¿Quién es ese hombre? Es Cristo. Y así por delante.
e por aí vai. El Salmo 1, el Salmo 2 es Cristo y de ahí en adelante usted tiene que entrar en la Biblia, cada capítulo de la Biblia, del Antiguo Testamento, usted tiene que descubrir a Nas Cristo figuras do allá. Velho Testamento, En las figuras del Antiguo Testamento, en las sombras, en las figuras, Él está allá, hermanos. Vayan a la palabra de Dios, oren que usted va a encontrar a Cristo allá. Amén. Él le dijo a los discípulos en el camino de Maús, presente aonde? Él le mostró que Él estaba presente. ¿A dónde? Nos salmos En la e nos ley, profetas. en los salmos y en los profetas. Profetas, todo ¿Por qué? La ley, los salmos y los profetas. Porque sé todo el Viejo Testamento. Nosotros debemos leer la palabra de Dios para encontrar a Cristo y nada más. Amén. Oh, Señor Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, estaba tan claro de esto que la vida de él fue de conocer más y más de ese Cristo. Porque Mateos 11:27, Jesús mismo dijo, nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Nadie conoce al Hijo. Este conocimiento aquí es el conocimiento en su plenitud. Por eso Pablo, vamos a leer Filipenses 3:8. Olha só o depoimento de Paulo aqui em Filipenses Miren 3. el testimonio de Pablo aquí en Filipenses 3:8. Senhor Jesus. Señor Jesús. O 7 diz assim, mas o que para mim era El 7 dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? ¿Cuál era la ganancia de Pablo? Él conocía el Mesías del Antiguo Testamento. Todo lo que Pablo conocía era el Mesías del Antiguo Testamento. Pero un día Jesucristo se le apareció en la entrada de Damasco. ¿Y qué pasó con él? Él conoció el Hijo de Dios y la vida de él cambió. ¿Usted conoce el Hijo de Dios? ¿O usted conoce el Jesús Mesías del Viejo Testamento? Por eso él dijo que para mí era ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Yo no quiero saber más de nada. Judaísmo, ley, Mesías, ya yo no quiero saber nada de eso. Yo solo quiero conocer más de Cristo. Mis hermanos, en esta mañana todo lo que yo quería dejar con ustedes era un poquito, una muestra gratis de lo que es ese Cristo, para que ustedes puedan tener ese mismo deseo de Pablo, de conocer la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Él es su Salvador. Para Pablo, Él era su Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Para qué? A fin de conocerle. ¿Y conocer qué más? El poder de su resurrección y la participación de sus... ¿Usted está dispuesto? Conocer a Cristo, todos queremos. Conocer el poder de la resurrección, todo el mundo quiere. Y la participación de sus padecimientos, ¿usted quiere? Ay, oh, Señor Jesús. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En el original griego no es solamente resurrección, tiene un y un X al frente, como si fuese algo extra resurrección, una resurrección diferente.
Todos los cristianos van a resucitar, pero algunos van a tener una extra resurrección. Eso está ligado al Hijo varón, que sube en Apocalipsis, en el tercer cielo. ¿Está bien? Y así en adelante. Yo no tengo tiempo para explicar eso, pero existe una resurrección súper, hiper especial. Y ustedes van a participar de esa resurrección si usted solamente prosigue conociendo a Cristo. ¿Está animado? Vamos a subir. Amén. Entonces Pablo dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, él era claro, sino que prosigo. Amén. No interesa en qué punto está usted, hermano, en su experiencia con Cristo. Usted tiene que proseguir. Olvídese de las cosas que para atrás quedaron. Olvídense de las disputas, de las intrigas, de los problemas. Vamos a proseguir para conocer a nuestro Cristo, para conquistar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Usted fue conquistado por Cristo Jesús para conquistar el premio. No pierda su corona. El Señor le dijo a Filadelfia, conserva lo que tienes. Conserva lo que tienes para que nadie tome tu corona. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Vamos a leer juntos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a proseguir, hermanos. Oh, Señor Jesús. Yo no voy a decirles a ustedes lo que tenía preparado sobre la casa. El tiempo está acabándose. Yo creo que ya liberé el encargo. Eso es importante. Solamente voy a hacer mi conclusión. Voy a leer lo que escribí aquí. La iglesia, solo recordándoles, es una entidad orgánica, no es una institución, no es un edificio, no es un grupo de cristianos especiales. Nosotros no somos Filadelfia como iglesia. Filadelfia no es un grupo de personas. Filadelfia es una condición espiritual. Amén. Si usted tiene la condición espiritual, usted está en la Filadelfia espiritual. No existe una Filadelfia, un grupo especial de personas. Nosotros somos la iglesia en Filadelfia. No existe eso. ¿Está bien? Filadelfia es una condición. Si usted está en esa condición de no negar el nombre del Señor, usted solamente tiene el nombre de ese Cristo maravilloso, de ese Cristo que es todo, y la palabra del Señor. Usted conserve lo que tiene. Conserve lo que tiene para que nadie tome tu corona. La iglesia es una entidad orgánica. Su esencia es Cristo y nada más. Cristo puede ser compartido, pero nunca dividido. Difícil esa frase, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, hermano, no puede ser dividido. ¿Por qué no puede? Si usted tiene aquí una mano en el brazo, ella está fuera del cuerpo, ella muere. ¿Usted cree que algún miembro de Cristo puede estar fuera del cuerpo? Eso no es bíblico. Entonces, quítese de la cabeza ese asunto de la división del cuerpo de Cristo porque no existe. Podemos estar hasta separados, distantes, uno está en Tokio, está en Nueva York, uno está aquí en el centro, otro está en otro lugar, no interesa. El cuerpo de Cristo puede ser compartido, pero nunca dividido. Él permanece el único Cristo en millones de cristianos que comparten su vida. Usted comparte la vida de Él. Usted está en Cristo. Usted está en el cuerpo de Cristo. Cristo expreso en la iglesia por la vida. Por la vida y no por las obras. Los creyentes al salir de una reunión deben decir, hoy. Espero que ustedes digan hoy. Si no, yo voy a salir muy triste de aquí. ¿Sabe qué es lo que ustedes tienen que decir? Fuimos alimentados hoy. Amén.
Vocês foram alimentados Ustedes hoje. fueron alimentados hoy. Todas as nossas reuniões devem ser Todas assim. nuestras reuniones Todos deben ser devem así. sair dizendo, Todos "Eu deben não vou salir fazer isso, diciendo, eu vou fazer yo no voy a aquilo, hacer esto, yo ter voy a que hacer fazer aquilo outro, aquello, você vai ter que yo voy a fazer tener nada." que hacer. No, usted no tiene Você que hacer foi nada. Usted fue O alimentado. fazer é outra El história. hacer es otra cosa. A principal característica da La igreja é a principal união característica de la orgânica com iglesia es Cristo. la unión orgánica con Cristo. No son doctrinas, prácticas o ministerios personales. Y para terminar, Colosenses 3, 10 y Vos 11. revestistes do novo homem, Y revestido del nuevo, el cual, para o conforme a la imagen del que lo creó, sea renovado hasta el pleno conocimiento. ¿Están entendiendo la palabra? Conocimiento existe pleno. conhecimento, Existe conocimiento y existe conocimiento pleno, segundo a imagem daquele que o criou, conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, escita, siervo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Alabado sea el Señor, Cristo es todo en todos. Louvado seja Deus. Alabado sea el Señor. Senhor Jesus. Señor Jesús. Amén.